Señor Armando Lengua, ¿cómo está usted? Bienvenido, doctor. Buenas Gusto noches, de verlo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Todo Se Sabe. Mi agradecimiento más bien por permitirme estar. No, por favor, tenemos que escuchar todas las voces. Bueno, hoy día usted es abogado casi del diablo, porque Luis Fernando Figari ha sido acusado de maneras bastante graves por varios peruanos. Lo acusan de secuestro, de lesiones graves, de asociación ilícita para delinquir. Lo acusan de haber lavado el cerebro, de varios jóvenes que incluso los separó él, adrede, de sus familias. En Cristiano, Luis Fernando Figari no es la figura que cualquier católico o cristiano esperaría, ¿no es cierto?, de un hombre supuestamente consagrado a Dios. Usted ha dicho que no hay, que ninguno de los, y quiero leer su respuesta, sus declaraciones textuales, porque me ha dejado preocupada. Usted ha dicho, doctor Lengua Balbi, que no existen agraviados. Entonces, por favor, explíquenos qué hemos estado escuchando últimamente, porque lo que yo he estado escuchando son testimonios de agraviados. ¿Qué ha pasado, doctor? A ver, en primer lugar, este señalamiento de no haberse presentado agraviados, ni haber sido identificado víctima alguna, corresponde a la denuncia de oficio del fiscal de la 29 Fiscalía por presuntos delitos sexuales en agravio de menores no identificados. O sea, el fiscal denunciante, en 5 líneas, porque esa es toda su denuncia, no aporta ningún nombre, ningún apellido y ningún hecho concreto, menos pruebas ni indicios, absolutamente nada. Y en el curso de la investigación, cuyo plazo se ha prorrogado por 2 veces, la policía ni el Ministerio Público logra nada a pesar de todo su empeño y esfuerzos. Esta es una realidad que no se puede negar porque está expresada en el expediente, y el expediente es lo que sustenta el pronunciamiento de la fiscal. O sea, y concluyo esta primera parte, no es válido señalar que la fiscal ha sido arbitraria o calificarla en una forma que no va con un pronunciamiento ceñido a lo que corresponde en un expediente que está condicionado a pruebas o indicios. Y si no se presenta absolutamente nada y no hay agraviados, y los testimonios a los que alude son de terceros que no han visto nada, porque son testigos de oídas y que tienen el menor valor, no aquí en nuestro proceso, sino universalmente, eso es lo que ha ocurrido respecto del primer caso sobre el que se me pregunta. O sea, doctor Armando Lengua, usted nos está diciendo que en la acusación que Figari habría cometido abusos sexuales a menores, no se presentaron agraviados. Eso nos está diciendo. No se presentaron víctimas a dar sus testimonios. En primer lugar, no hay acusación. Ok. Solo hay una denuncia sobre la base de... Frente a esa denuncia nadie se presentó. Ni el denunciante fiscal hizo lo necesario al denunciar, relatar hechos. Pero ayer Pedro Salinas dijo en este programa que por lo menos 2 personas que habían sido, que habían tenido agresión sexual se habían presentado ante la fiscal. Eso no es cierto. Y en esa parte el periodista Salinas está faltando a la verdad, y le preciso lo siguiente. Ellos presentan, y digo ellos porque es Pedro Salinas el promotor de todo este proceso, con quienes conjuntamente con ellos actúan como denunciantes y se titulan agraviados. Ellos presentan en diciembre, que es el mes último de una investigación que se abre
con la ampliación de la denuncia de ellos en mayo, ellos en diciembre presentan y actúan dentro de la denuncia por presuntos delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir al señor José Antonio Gastelumendi Darien, que es quien en el libro, que es una novela de Pedro Salinas, lo titula con el seudónimo de Santiago, y quien dice que fue objeto de un abuso sexual por mi defendido Luis Fernando Figari. Este testigo no se presenta como agraviado, ni denuncia ningún agravio. Él es presentado como testigo de los supuestos delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Y sobre esos extremos no aporta nada. Y cuando refiere, sin precisión, porque es un testigo desangelado, que no tiene absolutamente, desde mi punto de vista, no tiene en su dicho ninguna convicción. Yo le pregunto, ¿usted que dice que fue objeto de un abuso sexual, se lo comunicó a sus padres? No. ¿Usted fue objeto de algún reconocimiento médico legal que acreditara el abuso? No. Solo dice que le comunicó a su hermano mayor y eso es todo lo que dice. Un hombre que refiere que cuando en los años 1973 y 1974 ingresó al sodalicio fue objeto de ese abuso. Esa persona no testimonia en agravio de lo que señala haber sufrido. Él se presenta como un testigo en la ampliación de la denuncia sobre otros hechos. Doctor. Y sobre otros hechos él no ha visto ni es testigo de nada. Esa es la verdad. Pero doctor Armando Lengua Balbi, y con el respeto que merecen sus canas y su edad, yo le quiero decir varias cosas. En primer lugar, el libro Mitad monjes y mitad soldados no es una novela. Son testimonios, doctor, de gente que ha tenido la valentía, muchos años después, de contar sus testimonios. En segundo lugar, el caso de este señor que usted está refiriendo no es el único en el mundo. Muchas personas, después de 10, 20, 30, 40 años, se atreven a contar que los violaron de niños, por Dios santo. Nos está ofendiendo la fiscal, y ahora usted, porque está diciendo que ese es un testimonio desangelado, no sé qué significa eso jurídicamente. No, es una persona desangelada. No sé qué significa desangelado. Bueno, en todo caso, para mí... Es una persona que no tiene ninguna... no tiene ninguna expresión de estar diciendo algo con un sentimiento, porque lo dice fríamente, lo dice vagamente, y le voy a decir, porque en su intervención me refiere a los testimonios de la obra de Salinas. Esos no son testimonios. Testimonio es el dicho de una persona identificada que precisa hechos concretos. A veces no quieren decirlo abiertamente. Entonces ese relato que no tiene ningún autor, ningún autor identificado. Se supone que están identificados, el propio Salinas lo ha escrito en su libro. A lo que yo voy es... Lo que se refiere sobre personas que no tienen ninguna identidad, ¿tiene algún valor? Y si esas personas además no aparecen, ¿tiene algún valor? Usted, como muchos, pueden hablar de lo que se dice en todas partes, pero con lo que se dice en todas partes, si no tiene cuerpo, no vale absolutamente nada dentro de un proceso legal. Pero en un proceso legal usted me dice, entonces yo le pregunto a este señor, usted que tuvo abuso sexual, se lo enseñó, se lo dijo a sus padres y él le dice no. Evidentemente, señor Lengua Balbi, los niños no se lo cuentan a los padres, tienen vergüenza, tienen miedo. Normalmente los agresores les dicen, pobre de ti que le digas a tus padres, porque te va a pasar esto, aquello, o sea, la columna, siempre lo voy a decir, la columna vertebral del abuso sexual es el secretismo. ¿Por qué no lo entienden? Porque hay un adulto agresor que viola a una persona menor con un grado de superioridad, es adulto, piensa más que uno y le está diciendo a un niño, pobre de ti que te atrevas. Entonces usted no puede decir que una persona, porque dice no se lo conté a mis padres, entonces ya es anulado. Lo que yo digo es que esa persona a la que usted refiere, que no es ningún niño,
porque es un hombre de 43 años. Por eso que se atreve después de tiempo. Pero en ese tiempo que fue agredido. Pero cuando usted me niño. habla de atrevimiento, sí, le digo, y no me ha negado, que no se presenta como agraviado, ni declara nada en su agravio. Él es presentado como testigo de otros supuestos delitos. De otros delitos. Sobre los que no aporta absolutamente nada. Pero a él lo habían violado. Él dice haber sufrido, pero si él no acredita, porque pero cree... ¿cómo va a acreditar si usted no le cree? O sea, usted no le cree. No es que no le crea. Entonces... Es que él no prueba absolutamente nada. ¿O cree usted que prueba es lo que uno dice haber sufrido en su agravio y eso es suficiente y que se puede señalar una responsabilidad penal porque alguien dice que ese es el autor y que es suficiente la palabra de una persona? ¿De una víctima sí es suficiente? No, para ser víctima... ¿De una víctima? A ver, perdón, yo creo... Estamos confundiendo. No, usted es abogado... Víctima no es el que señala haber sufrido un agravio. Víctima es el que en realidad sufre un agravio que lo acredita. Y acreditarlo no significa simplemente señalarlo, sino presentar pruebas. Y las pruebas las señala... Pero es la palabra de uno contra el otro, doctor. Usted es abogado. Explíqueme hoy día si... En ningún proceso penal es la palabra de uno contra el otro. Ahí está usted equivocada. No, es que por eso quiero que usted me explique. 40 años después, 30 años después, un adulto se atreve a decir, cuando yo era chico, ese cura me violó. Y eso no es suficiente. No es suficiente. No es ¿Y cómo suficiente. vamos a probar que en efecto el cura sí me violó? Si no Expliquen, ¿cómo lo vamos a probar si ese cura dice, no, yo nunca dije nada? Y además, un momento, porque es bien grave esto. No es grave. Si no se puede probar, no hay absolutamente nada. Pero 40 años después, ¿cómo lo deberíamos de probar? ¿Cómo podríamos probarlo? 40 años después, explíqueme como abogado que la palabra de ese adulto sí es mentira. No me pida lo que no es mi papel. Yo no soy abogado de quien señala... Usted es abogado del diablo, señor. Esa es una expresión. No es una expresión ligera. No es ligera. Es ligera, si me lo dice a mí es ligera. Alessandro Moroni, el actual jefe del sodalicio, ha dicho en un video que además RPP y todos los medios lo han pasado, que Figari ofende a las personas que sufrieron abuso, porque dice, además, que Fernando Figari quiera desconocer la existencia de víctimas del sodalicio, y en el sodalicio es una ofensa, porque esas víctimas existen, y que tanto yo, como superior general, como todos los miembros de mi consejo, estamos trabajando denodadamente por reparar, reconciliar y ayudar a todas aquellas personas que han sufrido. Doctor, ¿lo dice? Sí, pero el jefe del sodalicio? ahora usted me escucha. Yo lo escucho, por favor. En las líneas que usted ha leído y que los televidentes han escuchado, sí, no se menciona un solo agraviado, ni en ningún acto de los muchos en los que ha declarado, y en el proceso en especial, se limita Moroni a decir Figari es responsable de todo, pero no aporta un solo hecho concreto, ni una prueba, ni un indicio. ¿Es suficiente acaso, y esa es su posición, que quien hace una afirmación tan ambigua, porque es una afirmación que no tiene cuerpo? Quiero decir que esas víctimas existen y que tanto yo... ¿Y quiénes son? Porque existen... eso nos debe de contar. No solo lo debe contar, si él denuncia que no es denunciante, pero si él testifica sin nada que le dé sustento y que valga. Le vuelvo a hacer la pregunta como abogado. 40 años después yo me atrevo, voy a personificarlo en mi persona para que los televidentes lo entiendan. Yo me atrevo que yo pertenecía al sodalicio y este señor Figari me violó. ¿Qué tendría que pasar para que usted y la fiscal y un juez me crean que yo estoy diciendo la verdad? Explíqueme solo esa parte para poder entenderlo judicialmente. ¿Qué tendría que demostrar, probar? ¿Qué tendría que llevar? ¿Un video? No era una niña. ¿Qué tendría que llevar? ¿La prueba que yo le conté a mis padres? No, me moría de miedo. ¿Qué tendría que probar, doctor, para que me creyeran? Explíquemelo, por favor. Yo creo que usted debe saber, porque de alguna forma está en la consideración que quien hace una grave imputación tiene que acreditar el daño que ha sufrido.
Y cuando se trata de delitos sexuales, hay una prueba que es el reconocimiento médico legal. No, tuve miedo y no denuncié, no se lo conté a mis padres, por lo tanto no pasé por un médico legista. Bueno, tendrá testigos que hubiesen visto lo que ha sucedido. Normalmente los abusos sexuales no tienen testigos. Bueno. Normalmente no tienen, doctor, a no ser que sea en grupo. Y usted lo sabe, usted es un buen abogado. Pero sí, no hubo testigos. Yo y el cura estuvimos solos. Milagros. Sí, doctor, explíquenos. Esto es algo... No, es algo elemental que simplemente... Por eso, 40 años después me atrevo. Desde mi apreciación se resiste a considerar lo que es muy claro. O sea, no debo denunciar. 40 años después, si no me atreví, cuando tenía 16 tiene o 18... todo el derecho de denunciar. Lo que no puede esperar es que si no tiene cómo acreditarlo, por más grave que pueda en su concepto ser el señalamiento, si no lo prueba y con las pruebas que la ley establece, no tiene ningún valor. Y no entonces que los curas sigan violando. Porque como los niños no se van a atrever, porque no lo van a poder contar a sus padres, se van a morir de miedo, luego que venga un cura pedófilo, porque después de 30 años, si yo me atrevo, va a venir una fiscal y va a tener la caradura de decir... Esa consideración no es correcta. No es correcta. Usted me está diciendo, si no tengo cómo probar, no va a pasar nada, pero de ahí no se sigue que cualquier cura pueda ser violador y no pasa nada. No va a pasar nada, no, doctor, no es cierto. Porque mire lo que dice la fiscal Peralta Ramírez. Dice, las presuntas víctimas... no tienen, o sea, aparentemente no tienen ningún daño psicológico. Por el contrario, las pericias demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosos. ¿Sabe lo que ayer dijo Pedro Salinas acá? Que él ha tenido que llevar muchas terapias para poder restablecer en su psique la relación cortada que le hicieron con su padre. Y hoy día el señor Catalina, ayúdame, Escardó, José Enrique Escardó, gracias, ha dicho en su Twitter que no solo quedó gravemente lesionado en su psique, sino que el sodalicio le paga la terapia. Entonces, doctor, este es un caso que ¿por qué nos repele? Porque mañana más tarde es como darle luz verde. Yo tengo hijos ahora, usted tiene hijos, ¿sí? La mayoría de televidentes tienen hijos. A veces, doctor Lengua Balbi, los niños no le cuentan a sus padres. A veces son violados y no les cuentan. Eso es lo que pasa todos los días en las noticias. Niños que después de tiempo se descubre porque de repente un adulto vio y el cura la había estado violando, el profesor la había estado violando y la niñita no había contado. Yo he entrevistado 20.000 veces, doctor. Entonces, por favor, usted como abogado recapacite y dígame, no es el caso, ¿cómo podría probar un adulto que Figari sí lo violó? En primer lugar, Figari sí los agredió. En primer lugar, no es el caso que ninguno de los 5 denunciantes hubiese señalado violación. Ellos han dicho que no fueron violados sexualmente. Así es. Ellos han dicho. Entonces volvemos a que... Pero han dicho que fueron secuestrados. Volvemos a que el caso de la violación sobre el que se ocupa... Sí. No tiene ninguna persona directa ni concreta. Salinas dijo ayer que 2 sí fueron, pero usted me está diciendo que no. Y yo le acabo de decir que eso no es correcto. No, usted está diciendo que fue uno y que usted no le creyó. Y es más, yo le digo... Usted no le creyó porque no le había contado a sus papás. Y yo le digo, es más, siénteme al frente de Salinas y yo le demostraré a Salinas que está sosteniendo lo que no es correcto, lo que no es cierto. Es muy fácil despotricar como él lo hace. Y no por ser periodista puede él tener valor legal por simplemente lo que afirma. Él ni nadie por lo que afirma si no lo prueba, y las pruebas son las que señala la ley. Si no se cumple con ello, nadie, por más grave que pueda ser su afirmación, puede llevar a que alguien sea condenado como autor. Ese es el resultado. Un proceso tiene garantías. Un proceso tiene cargas procesales. Salinas. ¿Sabe qué pasa? Con Paolo Figari nunca se enfrentó a las víctimas, porque Figari está protegido en Roma. Sí, quizá algún día... ¿No es cierto? Sí. No es cierto. Claro que yo he estado en Roma. Usted no ha estado en Roma. No, yo ya quisiera entrevistar a Figari, y a mí nunca me va a dar una entrevista. No, pero si Escardó se enfrentara... Yo soy el apoderado de Figari. Por favor, dígale a Figari que ojalá me dé una entrevista. Estoy absolutamente seguro que Figari le respondería lo que yo le estoy respondiendo. No, me gustaría que me dé una entrevista y que no solo grabe un video, me gustaría que dé una entrevista. Sí, pero doctor Lengua Balbi, si
Pedro Salinas le dijera en la cara a Figari lo que él ha vivido, sí, ese muchacho, José Enrique Escardó, que hoy tiene 40 años y que tiene todo el derecho, por Dios santo, de decir, cuando yo era niño me hicieron esto. Usted le está quitando a las personas la posibilidad. No, doctor. en absoluto. Creo que ahí está equivocada. A ver, dígame. No, primero, yo quiero entenderlo. Primero, cuando usted está hablando, lo está haciendo en razón de las personas que se titulan agraviadas y que en el proceso han dado la cara. Y esas 5 personas no tienen absolutamente nada que decir en relación con lo que no han podido probar. El delito de secuestro, el supuesto secuestro, de lavado de cerebro y todo, el supuesto secuestro que lo convierten en un lavado de cerebro, el lavado de cerebro no es secuestro, el lavado de cerebro pueden ser lesiones graves en la medida que han dejado una tara. ¿Usted reconoce que Figari hizo eso? En absoluto. ¿Tampoco reconoce eso? Porque los peritos del Instituto Médico Legal han llegado a la conclusión, después de un análisis severo, que no tienen ningún daño. Pero son resilientes. O sea, pudieron... Dígame lo que estoy escuchando, pero no me puede contradecir en que los peritos, que son los técnicos, los profesionales de la materia, han analizado a esas personas. Ayer Salinas contó que la psiquiatra o la psicóloga que lo estaba entrevistando ni siquiera tenía empatía. De repente no puedo no solo no creer, quizás los peritos están más locos. ¿Y hay que creerle a Salinas? No, hay que creerle. Yo quiero creerle a las víctimas. Salinas es un santón a quien hay que creerle. No, yo quiero creer a las víctimas. Yo me pongo del lado de las víctimas porque he entrevistado a muchas víctimas que no se atreven a contar. Salinas, que no ha probado nada. Salinas, que nunca ha dicho nada después de años de estar en el sodalicio, al cual ingresó en acto libre y consciente. Permaneció y renovó su voluntad de estar todos los años que estuvo. Y salió por la puerta sin ningún seguimiento, ni nadie lo tomó y lo obligó a regresar. Y que años después hace una investigación con seudónimos y finalmente ingresa a él, porque él es el promotor, a un proceso que sabe que tiene condiciones que no las puede cumplir, pero sabe aprovecharlas porque el proceso legal en el Ministerio Público es un escenario mediático del cual han disparado y se ha producido toda esta situación, porque ciertamente el señalamiento de hechos tan graves han llevado a un sentimiento colectivo de condena sobre mi defendido, al que le dicen es el factotum por ser el creador. Pero esa institución satanizada es una institución que, bajo la representación y desempeño como superior general de mi defendido, durante 4 décadas ha tenido un desarrollo social extraordinario, y lo documenta y lo prueba la propia institución representada por Alexander Moroni. Tiene obras parroquiales, tiene auxilio a clases menesterosas en todo el país. Esto es del tamaño de una catedral y no puede ser negado. Por eso la conclusión, y fíjense, la conclusión clara de la fiscal es que esta asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, sobre la base de supuestos secuestros y lesiones graves que no se han demostrado, frente a una institución que ha hecho esa obra monumental a favor de clases menesterosas, esa institución no puede ser calificada como una asociación ilícita para delinquir. Lo que pasa, doctor Lengua Balbi, que no nadie se está metiendo con la nada. institución, se están metiendo con las personas individuales. Y yo creo que usted está cometiendo, bueno, es mi punto de vista muy humilde, que creo que está cometiendo un error, porque el sodalicio no está en el banquillo de los acusados, está en el banquillo de los acusados Figari. Porque en el sodalicio puede haber gente muy buena, como en la Iglesia Católica hay gente muy buena, pero lamentablemente, doctor, hay también curas pedófilos y no podemos defenderlos. Pero no es el podemos caso. defenderlos. No Bueno, es usted el dice caso. que no es el caso. Yo le Claro, tengo que no es hacer el una caso. pregunta. Sí, usted trabajó 40 años en el estudio Elías Medrano. Sí. Muy bien, le están preguntando esto en Twitter. ¿Es verdad que el hijo de Elías es hoy representante del sodalicio en Roma? Él tiene una función en el sodalicio, pero eso no significa absolutamente nada. Le están preguntando. Como Ahora, eso se dicen muchas cosas. Sí,
Pero no tiene absolutamente nada. Yo lo que creo, doctor... No vale nada. Bueno, no sé si no valga nada, le están No, preguntando. simplemente no vale nada No. una pregunta tan suelta y tan disparatada, porque... No es disparatada, las preguntas no son disparatadas. Las preguntas... Esa pregunta sí es disparatada. No, le están haciendo un ciudadano que le está preguntando eso en Twitter. Pero el doctor. ciudadano no... Porque le está... ¿A dónde va? Que usted trabajó en el estudio Elías Medrano y que quizá por sus conexiones está defendiendo a su Alicia. Mira, Y a Figari, yo hace 10 años, no lo sé. hace 10 años que me he jubilado del estudio Rodrigo Está Elías bien, Medrano. aclárelo. No hay pregunta mal hecha, doctor. Lo que hay es respuesta mal tejida, mal construida. Pero Yo no es siempre mi caso. No, usted está defendiendo al señor Figari. No, lo defiendo con la verdad. Usted además. defiéndalo. Y No sé que- si sea la verdad, porque hay tantos denunciantes que yo no sé si usted esté defendiendo, o de repente Figari le ha contado otra historia. Yo sostengo la verdad y por eso le digo, siéntenme delante de... Yo lo que creo es que usted está deslegitimando la posibilidad de una víctima de contar 40 años después, si se quiere, 100 años después, que fue violado. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo digo? Entrevisté hace muchos años a una periodista, ni siquiera es periodista, a una muchacha que se llama Vinca Jackson, que fue violada sistemáticamente desde los 4 años hasta los 12 por su papá, doctor Armando Lengua Balbi. Escribió un libro que se llama Como agua en los espejos. Llegó a Lima como escritora. Esa chica, ¿sabe cuándo se atrevió a contar que su papá la había violado sistemáticamente y que ella era producto, una personalidad escindida por el incesto, había tenido anorexia, bulimia, etcétera? ¿Sabe cuándo se atrevió, doctor? Cuando su padre murió. No lo hizo antes por vergüenza, por pudor, porque sabía que se iba a enfrentar a una sociedad espantosa, iba a pasar por juicios. No pudo hacerlo y se exorcizó contándolo en un libro. Yo cuando la entrevisté, lo único que pude hacer es abrazarla. ¿Qué hago ahora, doctor? De alguna manera darle voz a las víctimas. Y usted es el defensor de quien supuestamente agredió a esos hombres, que hoy son tremendos grandulones, que se atreven 30 años después a decir, ese tipo me quemó la mano con una vela. Y ahora todo el mundo se ríe. No, nadie te tiene por qué quemar con una vela. Nadie te tiene por qué decir que tu padre es un hombre que ni siquiera te interesa. Milagros, todo lo que le he escuchado no aporta absolutamente sí, yo nada. sé, a los porque en el derecho no vale nada, No, y así es la vida. no, pues, porque por eso yo los abogados diría, son a veces abogados del diablo. si no tuviese las consideraciones que te las has ganado, porque yo le tengo también consideración. Usted es un hombre que tiene hasta familia. Yo sé quién es usted. Y por eso le digo, ¿no será que se esté equivocando, doctor? no. ¿Le ha lavado el cerebro a usted? Bueno, si razonamos puede lavado el así, cerebro. Milagro, si razonamos así, puedo escucharle decir muchas cosas que no tienen razón de ser. Yo sé, pero es nadie injusto me ha lo que ha lavado el pasado. cerebro y mi defensa ha llevado a la Fiscalía a la conclusión innegable de archivar todo lo que se ha hecho de palabra y todo lo que se ha hecho con una intención inocultable de llevar Ok. a Me ha un quedado escenario mediático para de ahí disparar y crear todo Claro. este sentimiento de repulsa contra mi defendido. ¿Dónde está el principio de inocencia que tiene carácter constitucional? Solo porque alguien pueda decir las infamias más graves merece condenar, no tiene la obligación de probar, y la obligación de probar no es como a uno se le ocurra, es como está en la ley, y la fiscal ha hecho respetar. Yo le pido Sí, que me vuelva a entrevistar lo voy a volver a entrevistar. y yo Me gano el encantado. tiempo. Y vamos a hablar de cómo una persona 1000 años después puede probar algo. Porque ese punto me ha dejado patitiesa hoy día. Gracias. Pero usted siempre es bienvenido. Muy aquí. amable, Usted muy amable. y las víctimas y todos, porque hay que escucharlos. Pero comprenderá mi indignación. Por Gracias. favor, lea, doctora Armando. Gracias por el- Y Figari, ojalá algún día lo pueda entrevistar a Figari. Ojalá mirándome a los ojos me pueda decir que él no le hizo nada a ningún chiquito. Porque además esos señores, que hoy son grandes, eran niños, por si acaso. Hay gente que se burla, sí, se burlan de Escardosa, de Salinas, todos se burlan. Y usted tiene hijos. Pero bueno, ya no me voy a enojar más. Tengo que entrevistar a Lourdes, que además Lourdes está tratando de salvar su partido cuando ella está muerto, por Dios santo. Pero bueno, ella me enoja, pues, ¿qué voy a hacer? A ver, hay un papelito, Hay un ¿no? papel. A ver dónde está. Está dentro de la galleta. Dentro de la galleta. Tiene que partir la galleta. Ahí va a decir Figari le mintió. Pero
Pero bueno. Eres graciosa, No eres sé, muy graciosa. no sé, tengo que terminar cuando tengo que... Es que si no voy a terapia demasiado, si solo me quedo con las respuestas, Dios mío. ¿Qué dice la tarjeta? Si quiere le ayudo. Si das, recibirás. Yo lo interpreto positivamente. Claro. Sí, pero por favor empiece a dar justicia. Yo creo que le han lavado el cerebro. Pero ya, no, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Tenemos un segundo round. No ha ganado hoy día. No. Armando Lengua Balbi, el abogado de Luis Fernando Figali, está hoy día, entonces sabe.